Hola María, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa mucho desde el punto de vista de la psicología y como madres también, que María y yo también somos mamás. Entonces también hemos pasado y pasamos por ese proceso que es la adaptación, ¿verdad María? En el ambiente Sí, escolar. así mismo. Sí, yo estoy en proceso de adaptación ahora con mi hijito de 3 años que inició la educación preescolar. Sí, ¿cómo te está Y, yendo con eso? y la verdad que nos está costando bastante. Mm, yo le vi que estaba preparado emocionalmente, tenía mucha ilusión de ir a la escuela, que iba a tener sus amiguitos, que iba a compartir con otras personas. Súper, súper preparado estaba emocionalmente. Pero bueno, en la realidad no, nos encontramos con otras cosas que nos está costando bastante la adaptación. Uno Sí, que no es lo mismo, nunca lo va a ser lo mismo la contención de la familia que la contención de un maestro, una maestra, eh, que a veces lastimosamente no están preparados en conocer emocionalmente al niño, en saber las necesidades específicas que tiene, porque cada niño es diferente y, y uno como madre, como padre, como abuela, le conoce a ese niño, pero los profesores no, ¿verdad? Entonces, mm, sí. estábamos en ese proceso todavía. Estamos llevando un mes de periodo de adaptación que ya no debería de ser, pero estamos intentando todavía. Y contame, pero vos tuviste también algo parecido con tu hijo. Sí, sí. También a los 3 años y medio él estaba demostrando esas señales de que ya está preparado para ir a la escuela. Y en la primera que él fue, con 3 años y medio, fue muy buena la experiencia. Eh, la verdad, mejor de lo que yo imaginaba, porque eh, para nosotros depende de la relación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajando también eh, mucho home office también o cerca de él, entonces no estábamos acostumbrados a estar separados, pero él se adaptó muy rápido por el preparo justamente de las profesoras y la directora. eh, Siempre dejaban una persona disponible para contener al niño y lo Ujú, tenían a él siempre muy cerquita o a la hora de la llegada. Él no era como que tenía que entrar a la clase, él ya era recibido con un abrazo y upa. Y él, no es que él estaba llorando o ya desesperado, no, o sea, el recibimiento era como era el periodo de adaptación, él ya era recibido con un abrazo y estando en el brazo de la persona que lo estaba conteniendo. No claro, ya esperaban era a de que el forma, niño. Sí, ya era de forma cariñosa y amigable sí, sí. con el niño. Y las palabras que usaban también muy amorosas, las profesoras. Hasta hoy me acuerdo que como le llamaba esa escuela. Está en Foz, es una escuela muy buena. Y decía meu gatinho, es como le decían a él, como es una forma cariñosa de decirle, y el niño siente esas palabras amorosas Ujú, y respetando que él no, las diferencias de idioma, ¿verdad? Que él no hablaba el idioma, entonces no había una presión sobre el idioma, sino más bien en que ellos se puedan comunicar. ujú, Fue muy, muy linda experiencia en ese lugar, pero cuando pasó a otro, que tenía que yo estar más cerca de mi trabajo, sí fue más difícil, porque no había preparo, ni siquiera de los directores había preparo. Él ya tenía 4 años y poco, y ahí empezó la parte de adaptación, que en realidad no fue resuelta completamente hasta que yo tuve que cambiar, salí de esa escuela, sí, es bueno, así. y eso también es importante tener en cuenta que, que no hay inversión que valga, no hay dinero que se pierde cuando el niño no se está adaptando en el periodo de adaptación.
o quizás un poco más, y nosotros insistimos en que vaya a esa escuela. A sí, veces, porque es traumatizante también esa situación. Eh, exacto. Ellos se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten indefensos, por eso no confían en los adultos que quedan a cargo en la institución. Sí, Eh, y tal vez por eso sería bueno también pensar si vale la pena insistir en algo que el niño se está negando, sí, sí, hay porque mucho causa, ejemplo. sí, causa muchos síntomas. En consultorio también yo he tenido casos de niños que tenían muchos síntomas de ansiedad ante ante la escuela. Con la sola idea de hablar de mañana, nos iremos nuevamente a la escuela, generaban todos unos síntomas físicos, no podían dormir, tenían síntomas gastrointestinales, no se querían quedar en el aula. Aparte del llanto que es normal en los niños, o sea, es Sí, normal en el ser humano. ¿Verdad? Entonces, sí, es un poco también ver qué palabras están utilizando estos maestros para tratar de calmarle al niño. Porque si le dice, bueno, no llores, no llores, es como eh, insensibilizarle sobre lo que está sintiendo, no le está validando sus emociones también. Y los sí, niños son muy perceptivos, ¿verdad? sí, y hacen mucho énfasis en a veces la despedida, en vez invitarles a hacer actividades, explicarles sí que van a estar un momentito ahí y que ya su mamá ya va a volver o la persona que lo está cuidando, la que está haciendo de función materna o la persona que lo va a buscar también, porque a veces no es la misma persona que hace de función materna o la persona que Generalmente la adaptación, la primera vez que va a la escuela, generalmente es uno de los tutores del niño. Ya cuando es más grande, ahí puede ser que lo lleve un tío o algo así, otra persona más que no vive con el niño, pero generalmente cuando es la adaptación y su primera vez yendo a la escuela es alguien más, mucho más cercano, generalmente el cuidador principal es quien lo lleva, ¿verdad? Claro, Generalmente uno de los dos padres o la persona que hace de mamá o de papá, pero tienen que invitarlos a hacer actividades que al niño le guste, que ellos la persona tiene que ir, la persona encargada ahí en la escuela tiene que ir tanteando con el chico qué es lo que lo distrae más rápido claro, porque ellos de aprenden a través entretenerse del también. juego. Sí, Aprenden a través del juego. El juego es muy importante, entonces darle cierto tipo de juguete favorito, permitirle hacer alguna actividad y que incluya la despedida de ese adulto que le lleva a la escuela, sería lo más sano para ese niño. sí. Y hay un periodo de adaptación, como mencionamos, que ya llega a ser como mencionaste, ya no llega a ser algo saludable para el chico si está generando trauma. Vemos casos de guarderías donde los que lloran se quedan aislados o te mandan foto a los padres. Aquí está tu hijo, no se está adaptando. ¿Y dónde está el hijo? Está en una piscina inflable, solito, En con un un juguete en rincón. un rincón. Entonces, ¿qué Sí. clase de contención es esa? O sea, y qué desespero para los padres, ¿verdad? En vez de recibir un video de lo que lo están conteniendo, no la imagen es, aquí está tu hijo y no se está adaptando, pero el niño está solo, sin nada de entretenimiento que lo esté motivando a decir, bueno, estoy aprendiendo algo, me estoy divirtiendo. Y no se lo ve con lo que es el objetivo de que el niño esté ahí. No se lo ve con los pares. Entonces lo aíslan porque llora para que los otros no lloren, pero al final es un aislamiento y no una contención que acaba siendo más traumático Claro, porque para el chico. todos los niños necesitan de un adulto responsable y sano. Sí, No es cualquier adulto tampoco, un adulto que pueda contener, que pueda entender en qué momento está haciendo rabieta, en qué momento está sufriendo, en qué momento le duele. Entonces, para que pueda comprender esa situación que está atravesando el niño, porque los niños aún no tienen el pensamiento lógico y todo es concreto para ellos. Si un maestro le dice, ya se fue tu papá, ellos entienden que su papá no va a volver.
Entonces, no es, es la forma de comunicar también es importante. Exactamente. No es lo mismo decirle ya se fue tu mamá, ya se fue tu papá, que decirle tu mamá, tu papá vuelve enseguida. Ya, Mm, ya, ya, como que da más seguridad. mm. Exactamente, y la comunicación con los padres en lo que se pueda adelantar del proceso de conocimiento es muy importante. En esta primera escuela, por ejemplo, que él tuvo una súper buena adaptación en ese momento, que tenía que ver con el preparo del lugar también, yo le entrega un cuadernito con las palabras clave que él ya conocía, que dice él. A veces los padres no te comunican y el que tiene que hacer la adaptación no le pregunta a los padres, ¿qué palabra Ujú. usa cuando quiere ir al baño? ¿Qué palabra Claro, usa cuando tiene sed? Porque a veces la dicción de los niños pequeños no es muy buena. Entonces también la frustración de que no me entienden. Yo claro, les y digo, se no. siguen sintiendo solos. Sí, se sienten solos, sí. Entonces, Eh, todo lo que le puedan transmitir los padres a la institución y que la institución los tome en serio como esto está aquí y es nuestro manual porque nos va a acelerar el proceso mucho más, va a hacer que el proceso sea Ujú. rápido. Incluso comidas que no come tu hijo, que realmente le genera ansiedad, que le obligan a comer, si es algo así que no es necesariamente parte de lo que tenga que usar de alimento, ¿verdad? Claro, incluso que se le permita llevar su juguete favorito, su peluche favorito, ¿no? Su sabanita, Sí, su objeto de transición, su objeto transicional, sí, que es el que le conecta el, eh, el mundo de la fantasía con su realidad, y eso le calma. El exacto. tener un objeto favorito es saludable para todos los niños también. Sí, exactamente. Bueno, María, vamos a ahondar un poco más en el caso, en los casos donde hubieron eh, síntomas de ansiedad, como comentabas, y cuál era el trasfondo de cómo se estaba dando esa adaptación y qué estaba pasando de grave en el caso que tal vez ameritaba cambiar ya de institución. ¿Puedes comentar más del caso de la niña? Sí, esta era una niña de 6 añitos, terminó su educación inicial y estaba empezando el primer grado. Entonces ahí cambio de escuela, cambio de maestro, el sitio era totalmente distinto y la nena todos los días generaba síntomas cuando llegaba a la puerta del colegio, no quería entrar, se resistía muchísimo hasta vomitar y todos los días vomitaba esta nena. Y bueno, los padres le insistían que debía quedarse, le obligaban a quedarse, ella se quedaba, pero se quedaba con una tristeza enorme, no, no hacía las tareas, no seguía ninguna directiva de la maestra. Y después después de varias sesiones descubrimos que ella no se sentía acogida por la maestra. La maestra era una persona bastante autoritaria y no, como que no tenía paciencia por los niños que no se adaptaban, por los niños que se resistían a escribir, a copiar. Entonces le dejaba en un rincón llorando, no había ningún tipo de contención y lloraba hasta cansarse del llanto y callarse. Ese era todos los días su rutina. Y Mm, eso no es normal. Primero, hay que tener en cuenta que no es normal que todos los días un niño, una niña esté vomitando antes de entrar al colegio o que haga síntomas, que tenga mucha ansiedad, que, que no quiera, que ni siquiera quiera ponerse el uniforme, porque han atendido casos de eso también, que no quería ponerse la ropa escolar porque eso ya le activaba su ansiedad. Y de generar crisis del llanto, eh, después del llanto ya empezaban a toser, después de la tos ya vomitaban, entonces era una situación muy estresante. Es estresante para la niña, es estresante para la familia. Me imagino que habrá sido estresante también para la maestra, que no supo cómo manejar eso y no vio mejor opción que dejarle en un rincón
hasta que se canse. Sí, sí, es mucha falta de preparación. Lamentablemente no hay una preparación para manejar la adaptación de una manera que sea adaptada a cada niño también y más dinámica, porque la adaptación no es no llores, Ujú. cálmate que ya va a venir tu mamá, no es solo, primero que no llores, no, no lo decimos, ¿verdad? Pero cálmate, nada más, tipo, deja de llorar o que se calle, eso no es adaptación. La adaptación es que el chico, la chica, la nena, el nene estén felices, ya vean que hay algo positivo de quedarse ahí, que eso lleva un tiempo hasta que haga amiguitos, que vea actividades divertidas, pero tiene que ser desde el inicio, cuando lo reciben, que tengan actividades y un trato que sea, me tratan re bien acá, estoy protegido. Claro. Sí. Sí. En el Y caso de otro, esta nena, discúlpame, no en el sé, caso de esta nena, la opción que le dieron del colegio era que la madre o la abuela se quede con ella en el grado. sí, eso sería, Que tampoco es, o sea, eso es bueno para niños preescolares, pero ella ya estaba en primaria. O ujú, sea, tampoco le ayuda ahí porque le está anulando, bueno, como que vos no puedes hacer nada sola y alguien tiene que hacer por vos. sí, No es tampoco sí. una contención eso. Convengamos que no No, llores, calmate, sí. calmate ya, luego no le calma a nadie, ni siquiera a los adultos. En realidad sería como, eso sería una manera de tapar eh, la falta de seguridad que le está dando la escuela a ese niño, a esa niña. Ahora sería diferente si fuese un caso de un autismo más severo. Igual con los profesionales adecuados, niños autistas se quedan en la clase, No, esta permanecen, nena, sí, claro, esta nena descartamos todo lo que, todo, sí, cualquier síndrome, cualquier dificultad que tenga. No tenía, su desarrollo era adecuado para su edad. No tenía ningún sí. problema genético, Sí, en no ese tenía ningún caso. problema neurológico, nada. Sí, ahí sería simplemente que está tratando de paliar la abuela la incapacidad del colegio de ofrecer ese nivel de seguridad, porque si el trato, como me comentas, que era muy autoritario, eso no te ofrece seguridad en un lugar donde tiene que haber límites, pero no hace falta que te digan de mala manera las cosas. Asusta, ¿verdad? ¿Quién no le asusta? Que venga alguien y Claro, te porque, diga de mala manera. sí, claro, porque viene ella de preescolar, o sea, de los 3 años de educación de primera infancia, que era todo más con juego, era más dinámico, con baile, toda la expresión corporal, aprendía jugando y tenía otro tipo de contención, tenía las maestras, ella me decía que su maestra eran muy amigables y que su maestra le amaba a ella, entonces ella se sentía importante en ese lugar. Y con este cambio, la maestra ya no era, no era así como esas maestras de prejardín, de jardín y preescolar. Ya era Sí, distinta. Entonces ese choque también creó un efecto en ella. me imagino, me imagino. Y hay otro caso también de una niña similar, pero en este caso la niña era como, ella testigó, como que era testigo de un abuso que estaba realizando una profesora con otra niña. eh, y ella empezó a hacer estos síntomas muy grandes, pero no era su primera vez en instituciones educativas y no era su primera vez separándose de su mamá. Su mamá realmente delegaba mucho la función materna. Siempre había una niñera o una institución como jardín donde la niña pasaba tiempo. Pero esto ya era también el preescolar, como 5 años, 4 o 5 años. Y la niña hacía los mismos síntomas, vomitaba, empezó a vomitar todos los días antes de la escuela. Se fue al psicólogo y el psicólogo le dijo a la madre que no siempre cuando se acude a ayuda profesional es que se va a tener una respuesta profesional, pero el psicólogo dijo que no era nada y al final
puede ser que ella al inicio también haya sufrido algún abuso, pero después ella era testigo de otra situación con otra niña. Entonces ella sabía que la profesora no era alguien en quien ella pudiese confiar o sentirse segura. Y también era una persona, además de ese rasgo, y era también una persona que era autoritaria y hablaba humillando a los estudiantes. A esa edad ya humillaba a los Ujú. estudiantes. Entonces, hacen síntomas los niños, tienen que estar atentos y no tomar como que es normal un nivel de ansiedad, así como mencionaste, ese nivel de ansiedad no puede decirse que para un ambiente escolar donde tendría que haber contención, no debería haber, porque sabemos que la Claro, adaptación, no tomar como que está haciendo una rabieta por no querer ir, por algo sí, no quiere ir. sí, sí, a ese nivel de ansiedad hay cosas detrás, sí. Vamos a ver un caso, ¿verdad, María, de una situación muy triste que pasó en Paraguay, Claro, ¿verdad? esas son situaciones que nosotras atendimos, pero hay muchas otras situaciones que fueron tan graves que tomaron estado público. Sí, Entonces, voy a compartir aquí en la pantalla, sí. vamos a ver un poco Vamos a ver aquí un caso muy sonado de hace poco. qué pasó aquí. Bueno, no es tan reciente, pero es un caso que se hizo muy famoso y realmente grave también la actitud, ¿verdad? ¿Quieres comentar, María, cómo Sí, actuó la Este, institución? este caso sucedió en uno de los colegios que está en el top 10 de los mejores colegios de Paraguay. Y este niño tenía 6 años cuando eso. eh, era hostigado por niños mayores. Eran niños de 12 13 años. Era constantemente hostigado. La madre había denunciado, 3 veces denunció en el colegio la situación que estaba sucediendo con su pequeño. El colegio como que no activó ningún protocolo de prevención de bullying. Se trató de solucionar internamente y luego sucedió lo peor, que este niño fue abusado por otros niños más grandes en el baño del colegio. Y bueno, y Sí, ahí tomó estado público porque se denunció, entró la justicia y fue un caso muy complicado que finalmente en vez de resolver escaló el conflicto, escaló tanto el conflicto que fue dañado severamente este niño. sí, sí. Aquí, como ven en las noticias, dice, eh, se considera, como que se consideraba que podrían haber sido 3 o 4 estudiantes, los involucrados. Pero se pudo haber prevenido esta situación Sí, cuando si se tomara aquella primera denuncia de más seria, de ¿verdad? forma correcta, de forma seria, porque la escuela no hizo nada, los directivos no hizo nada, no se previno ninguna situación de acoso y fue escalando. Sí. Eh, hay algunas tentativas que se pueden hacer, pero aunque sea una agresión más leve, si la escuela, si no se puede resolver, tiene que escalar también a la policía ya, porque hay muchos casos de chicos que están muriendo en el ambiente escolar, que es ridículo que vayan a aprender y que entonces hay otras entidades que son como consejos del menor, que cuando los padres Sí. no consiguen contener a un hijo que tiene un mal comportamiento, intervienen ya con la escuela, Ujú. intervienen. Queda ya un acompañamiento mayor con ese chico y a veces tiene que participar en una escuela donde haya alguien que pueda contener a un chico si está siendo muy agresivo. Y a veces la medida incluso es sacarlo al chico de esa institución y lo ponen en otro tipo de institución, pero Bueno, eh, acá sucedió al revés, le sacaron al niño que sufrió la agresión, no le sacaron a los agresores. sí, está muy mal, ¿verdad? Se pasa la mano, como dicen, en la Y cabeza de los finalmente chicos.
Sí, Sí, generalmente sucede eso. El agredido es el que suele ser excluido del sistema, de esa institución. O sea, no del sistema educativo, sino de esa institución. Y es un daño más también que se le hace al niño, porque los niños tienen sus amistades, tienen sus vínculos también ahí. Sí que generalmente, lastimosamente, suelen ser excluidos los niños agredidos y no los agresores. sí. En el caso cuando es más traumático, cuando genera mucha ansiedad, es bueno también que por parte de los padres, en lo posible, puedan cambiar su ambiente del chico por el tema de los recuerdos y la ansiedad. Claro, Pero depende del caso, porque si el chico está bien, si le gusta ir, es diferente. Si le gusta su escuela, le gusta sus compañeros, pero si tiene una ansiedad muy grande del lugar y pasó algo traumático, sí sería bueno que cambie de claro, ambiente. por eso es importante que los niños tengan asistencia psicológica y sean escuchados, que sean escuchados los deseos del niño, si quiere seguir ahí, si quiere cambiarse. Entonces es Exacto. importante escucharle al niño, no tratarle como un objeto más y que nosotros podemos decidir por ellos. Mismo cuando le está generando mucha ansiedad, la adaptación a la educación en la primera infancia, hay que pensar también qué está pasando en esa escuela, por qué no está generando vínculo en esa escuela, por qué no le da seguridad a algún maestro o maestra, hay algún compañero que le maltrata. Algo hay que ver ahí, hay que evaluar ahí también. Y las leyes también, Mm. ¿verdad? Acá Sí, dice que anunciaron en los medios también, explicaron en los medios que son inimputables hasta los 13 años, pero ¿qué mensaje le estás dando a los chicos que son que menores están de 13? desprotegidos, que están desprotegidos. Y a los malos, a los malos entre comillas, a los que tienen estos problemas de comportamiento y de las De elecciones conductas que hacen, disruptivas, ¿verdad? sí, Sí, ellos van a tener más elecciones de este tipo de dañar a otros porque le están diciendo que no son imputables. O sea, no sí, es que no hay debería ninguna cambiar. consecuencia, No hay no hay ninguna consecuencias, y lo dicen a viva voz, no hay consecuencias hasta los consecuencia. 13 años. Es Claro. muy grave que no haya consecuencias. Tendrían que decir sí hay consecuencias y son este tipo de consecuencias, en vez de decir son inimputables. Claro, entonces no hay consecuencia y no se hacen responsables de sus actos. Y es muy probable que sigan perpetuando esa conducta también. Sí, en otros países hay consecuencias igual, algunas más extremas, otras menos, pero tendrían que difundir cuáles sí son las consecuencias y que no sean agradables y difundir eso en vez de difundir son inimputables, ¿verdad? Esa parte también. Ujú. Es muy triste porque los niños también, hasta que ellos empiezan a contar las cosas y cuando es traumático, generalmente hay amenazas también cuando es una situación de abuso, hay amenazas o se ganó la confianza del niño y lo manipula psicológicamente y que Hay los mucha chicos, vergüenza también. Los mucha niños tienen vergüenza. vergüenza, no quieren Sí, contar. eh, dejan, cuando los niños sufren maltrato, no es que no es que le odian a su maltratador, dejan de amarse a sí mismos y dejan de confiar en sí mismos, es verdad. Por eso hay que estar muy atentos a su lenguaje no verbal de los chicos. No se al puede comportamiento. ignorar. Y cuando dicen no quiero porque no me gusta, o a veces dicen que la profesora, esta niña que tenía esos síntomas de mucha ansiedad, decía la mamá, la profesora es mala, pero no le podía decir el detalle. Ella era una niña de 5 años y no tenía cómo Pero decir. no comprendía la situación, pero sabía que esa situación no era saludable. Sí, Entendía que sí. esa situación no era normal. Y también la vergüenza, porque es probable que ella haya pasado también. Porque en el Ujú. momento que ella era testigo, habían parado la parte de los vómitos. En realidad fue así. Ella tuvo todos esos vómitos con esa profesora hasta que después se vio que
estaba ella como testigo de un abuso. Entonces, probablemente ella en la fase que tenía los vómitos, ella haya pasado por algo, Claro. algo que haya sido el blanco de la profesora antes, Que haya no, sido no. la víctima, que haya sido la víctima en esa situación. Sí, y hay situaciones donde los padres no quieren ahondar más, no quieren llegar al meollo del asunto, saber quién, qué le hizo a sus hijos por el tema de renombre, todo eso que estuvimos mencionando en un momento nosotras al conversar. Ujú. Y eso es muy triste también para los chicos que los padres no quieran saber qué les pasó, para que nadie se entere en el barrio, para que nadie se entere en la escuela. O para que no cambien de escuela porque les gusta el nombre que tiene la escuela de sus hijos, lo cual no tiene sentido. Pero eso sí es una realidad que yo lo he visto también. Sí, es por la sociedad, que pertenecen a un determinado círculo social y ahí están todos los amigos, los hijos de todos los otros amigos. Entonces, es por Mm, eso también que muchas veces se, se ocultan ciertas cosas. sí, sí. Por lo menos ellos que sepan, por ahí mantener la privacidad del menor es muy importante porque a veces hay bullying también después, pero que la justicia sepa, que los padres sepan, que se sepa el responsable, ¿verdad? No, es que por ley no se puede identificar, no se puede publicar ninguna identidad del niño ya, si está, si es víctima o si es victimario, no puede por ley. Exactamente. Cómo hacer el acompañamiento del periodo de adaptación. Sí. Mm. Bueno, uno, eso de estar atento a los síntomas, otro que es paulatino, como comentábamos, nosotras estuvimos hablando también en las escuelas, ya es como una regla que tienen que la adaptación es paulatina, entonces no generaría un nivel muy grande de ansiedad. eh, a veces 2 horas, la primera semana solo se quedan 2 horas, la mamá espera afuera, si empiezan a tener mucha ansiedad, ya la llaman a la mamá antes. La mayoría de las escuelas tiene esa pauta. Entonces ahí ya hay un indicador de que si se está haciendo eso y el nivel de ansiedad es muy grande, habría que ver, observar, a veces dejan a los padres entrar la primera semana, segunda semana, observar qué Mm. actitudes tienen los profesores. Yo he aprovechado, yo he entrado a la sala, he observado y, y vas a saber cómo los tratan. No es que van a ser, no es que no sepan que lo estás observando, pero hay cosas que van a surgir en algún momento. Entonces, analizar qué tipo de profesores hay, ver las referencias que comentan y tener un juicio propio también. Y Claro, entender qué capacidad resolutiva tiene ese profesor, esa profesora. entonces ellos hablan mucho con sus actitudes. Los niños demuestran cuando están en un ambiente que los hace sentir seguros, lo hacen a través de síntomas diversos. Los síntomas cuando el ambiente no es bueno serían síntomas de ansiedad. Y en los chicos se ve también el tema de la falta de control de esfínteres también. Entonces hay muchos síntomas que eh, con los cuales ellos se comunican también en el rostro, la autoestima que están demostrando. María, ¿quieres agregar algo más sobre otros factores a tener en cuenta en el periodo de adaptación? Sí, es importante también tener en cuenta las rutinas. Los niños necesitan de rutinas. La rutina de sueño, la rutina de alimentación, la rutina de higiene misma también. ¿En qué horario se van al sanitario? Si justo le da en la escuela es su horario que se tiene que ir al sanitario y no tiene la suficiente confianza en su maestra, entonces no le pide para ir al sanitario, sufre algún accidente. Eso también les afecta a los niños, entonces le genera vergüenza, puede generar rechazo, aversión hacia la escuela. Y todo eso nosotros evaluamos también como profesionales. Otra recomendación muy importante también es visitar previamente la institución a donde le vamos a llevar a nuestros niños.
se familiarice con la institución, que se le permita recorrer las áreas. Entonces ellos ya saben que no van a ir a un lugar desconocido, porque lo desconocido siempre genera cierta ansiedad, cierto estrés, y más en los niños, porque va a estar compartiendo con personas desconocidas en un lugar desconocido y es mucha carga de estrés para un niño preescolar. Exactamente. Y También es entonces, importante validar los sentimientos, hablar de los sentimientos de los niños, preguntarle qué hizo, con quién jugó, qué aprendió, qué le molestó, eh, que, que pueda verbalizar todos los sentimientos, porque cuando ellos no pueden verbalizar o no se sienten escuchados, ellos hacen síntomas o actúan y tienen conductas disruptivas, conductas que llaman la atención y que muchas veces son molestosas, mm, pero no hacen por molestar, sino que hacen para expresar el sentimiento que les genera esa situación en particular. exactamente. Y hay una entrevista, María, de una directora. ¿Querés compartirnos? Que, Sí, no, ujú. sí, nosotros contactamos con la directora de una escuela. Ella nos dio algunas recomendaciones desde su punto de vista como, como docente y como directiva de una institución educativa. ¿Y cómo hacemos sentir al niño seguro en la escuela? Esa es una gran pregunta, siempre de muchas madres, como también así de las propias instituciones, ¿verdad? Cómo manejar el apego, cómo manejar que el niño no quiera o no pueda quedarse solo o sola. ¿Qué se hace en esos casos? Convengamos que cada caso, cada historia es particular. No se puede trabajar, no se puede intervenir de igual manera o con las mismas herramientas en todos los casos. Cada caso es particular. Pero ¿cuál es el factor común que los une a todos? Es la adaptación. ¿Quién interviene ahí? Interviene la institución, dirección, docente, se encarga de orientar a la madre y orientar al niño para que ambos logren ese desapego. Convengamos que es difícil para el niño todo ese proceso, pero debemos, yo siempre le digo a los padres, a las maestras, debemos de ser disciplinados, debemos de tener persistencia, deberíamos de contar con docentes que estén preparados para todo ese desarrollo, para poder contener a los niños, para poder darles seguridad. Lastimosamente eso no es muy real. Sí. Entonces, si ustedes tienen alguna dificultad o quieren prepararse con alguna consulta para el periodo de adaptación escolar, para estar más atentos a los síntomas o estar más atentos a cómo pueden evaluar si la adaptación está siendo exitosa o no y poder reconocer las variables que estén en juego, pueden contactarnos también para una evaluación psicológica en caso de que el niño o la niña esté demostrando un grado de ansiedad que no sea muy compatible con el periodo de adaptación. Entonces, estamos a disposición. Muchas gracias.